Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Estamos leyendo el segundo libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, que Él nos acompañe, nos ilumine, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 21. Cuando Josafat murió, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Jorán lo sucedió. Jorán tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías, Geliel, Zacarías, Azarías, Miguel y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado grandes cantidades de plata, oro y objetos preciosos, y ciudades amuralladas de Judá, pero entregó el reino a Jorán porque era el primogénito. Jorán tomó posesión del trono de su padre cuando se sintió fuerte. Pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. 32 años tenía Jorán cuando empezó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Se portó como los reyes de Israel, hizo como había hecho la gente de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab y se portó mal con Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir la descendencia de David a causa de la alianza que había hecho con David cuando le prometió que le guardaría siempre una lámpara a él y a sus hijos. Por aquellos días se rebeló Edom, sacudiendo el yugo de Judá, y se proclamó el rey propio. Jorán con sus jefes y todos sus carros de guerra salió de noche y derrotó a los edomitas, que lo tenían cercado a él y a los jefes de sus carros de guerra. Así se rebeló Edom del yugo de Judá hasta el día de hoy. Por eso mismo tiempo Limná se rebeló también contra él, porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Construyó asimismo santuarios altos en los montes de Judá, de Jerusalén, y empujó a ella a todo Judá. Le llegó un escrito de parte del profeta Elías que decía: así dice Yahvé, el Dios de tu padre David: ¿no has seguido los caminos de tu padre Josafat, sino los caminos de Asa, rey de Judá? Sino que has andado por caminos de los reyes de Israel, y has prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén, siguiendo las prostituciones de las familias de Ahab. También has dado muerte a tus hermanos de la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Por eso Yahvé castigará con terribles azotes a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todos tus bienes. Tú mismo perecerás una enfermedad en el vientre tan maligna, que irás echando las entrañas poco a poco, de día tras día.
Yahvé hizo que se levantara contra Jorán los filisteos y los árabes, vecinos de los etíopes, subieron contra Judá y lo invadieron, llevándose todas las riquezas que se hallaban en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, no dejándole otro hijo que Ocosías el menor. Después de todo esto, lo hirió Yahvé con una enfermedad incurable en el vientre, y al cabo de un tiempo, al final del segundo año, se le salieron las entrañas y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no quemó perfumes por él como lo había hecho por su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie lo llorara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes que había invadido el campamento dio muerte a los otros mayores. Así llegó a ser rey Ocosías, hijo de Jorán de Judá. Ocosías tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Orín. También él eligió los caminos de la familia de Ahab, pues su madre le aconsejaba mal. Se portó mal con Yahvé, como los de la familia de Ahab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Jezael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Jorán, que se retiró a Israel para curarse de las heridas que había recibido en Ramá, en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a Israel para avisar a Jorán, hijo de Ahab, que se encontraba enfermo. Esta visita de Jorán vino de Dios para reunir a Ocosías, pues llegando allí salió Jorán contra Jehú, hijo de Nisí, a quien Yahvé había ungido para exterminar la familia de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia con la familia de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías, que estaban a su servicio, y los mató. Buscó luego a Ocosías, al que le llegaron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron desde Jehú, que lo mató. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, el que buscó a Yahvé con todo su corazón. No quedó la familia de Ocosías nadie que fuera capaz de reinar. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó a toda la descendencia de los reyes de Judá. Pero Josabá, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey a quien estaban mandando, y lo puso a él y a su nodriza en el dormitorio. Josabá, hija del rey Joram, esposa del sacerdote Jobadá y hermana de Ocosías, lo escondió de la vista de Atalía, que no pudo asesinarlo. 6 años estuvo escondido en la casa de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. El año 7, Joyadá cobró ánimo y mandó a buscar a los jefes de 100 que dependían de Ocosías, hijo de Jeroham.
de Israel, hijo de Hanaham, de Azarías, hijo de Obed, de Maasías, hijo de Adraías, y de Elisafat, hijo de Sincri. Había llegado un pacto con ellos, recurriendo Judá y reuniendo a los levitas y a todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Jerusalén que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo pacto con el rey de la casa de Dios. Joyadá lo hizo aquí. Tienen ustedes al hijo del rey. Él reinará como dijo Yahvé a los hijos de David. Esto es lo que tienen que hacer. Un tercio de ustedes, sacerdotes y levitas, los que encuentren en sábado, se quedarán de porteros en las entradas. Otra tercera parte en la casa del rey y otro tercio en la puerta del fundamento. Mientras que todo el pueblo estará en los patrios de la casa de Yahvé. Nadie podrá entrar en la casa de Yahvé fuera de los sacerdotes y de los levitas que estén en su servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo hará la guardia de Yahvé. Los levitas se pondrán alrededor del rey, cada uno con sus armas en las manos, y cualquiera que entre en la casa morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá hicieron lo que se les había mandado el sacerdote Joyadá, cuando se reunió con sus hombres, tanto los que estaban el sábado como los que salían el sábado, pues el sacerdote Joyadá no exceptuó a ninguno de sus secciones. El sacerdote Joyadá entregó a los jefes de 100 lanzas y escudos grandes y pequeños del rey David, que se encontraban en la casa de Dios, y apostó a todo el pueblo cuando uno con su lanza en la mano, desde el ala oriental de la casa hasta el occidental, entre el altar y la casa, para que rodasen al rey. Entonces hicieron salir de allí el hijo del rey y lo pusieron la corona y las cadenillas. Lo proclamaron rey Joyadá su hijo y lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Atalía, al escuchar los gritos del pueblo que corrían y aclamaban al rey, vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo. Miró y vio al rey junto a la columna y a la entrada, y a los jefes de las tropas junto al rey, y a todo el pueblo lleno de alegría, que tocaba la trompeta, y todos los cantores que con un instrumento de música dirigían los cantos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joyadá dio la siguiente orden a los jefes de 100 que estaban frente de las tropas: hagan salir de las filas, y el que lo siga sea pasado por la espada. Porque había dicho el sacerdote: no la maten en la casa de Yahvé. Cuando llegó a la casa del rey por el camino de la entrada de los caballos, allí la mataron. Joyadá pactó con todo el pueblo y el rey una alianza según la cual se comprometía a ser pueblo de Yahvé. Después fue con todo el pueblo a la casa de Baal y la destruyeron, rompiendo sus altares y sus imágenes y matando a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. Joyadá puso centinelas en la casa de Yahvé a la orden de los sacerdotes y levitas de David. Habían repartido en la casa de Yahvé conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los sacrificios con alegría y cánticos según los reglamentos de David. Puso portero junto a las puertas de la casa de Yahvé, para que no entrara ninguno que por cualquier causa fuera impuro. Después encabezó a los jefes de 100, a los notables, a los dirigentes del pueblo y a toda la población del país,
y haciendo bajar al rey de la casa de Yahvé, entraron por la puerta superior de la casa de Israel y lo sentaron en el trono del cielo. Todo el pueblo del país estaba contento y la ciudad quedó muy tranquila. En cuanto a Atalía, la habían matado a espada. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sabia y era de Berseba. Joás hizo lo que es bueno delante de Yahvé mientras vivió el sacerdote Joyadá. Este lo casó con 2 mujeres y le nacieron hijos e hijas. Después de esto, Joás resolvió preparar la casa de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y junten cada año plata y todo Israel para reparar la casa de nuestro Dios, y desen prisa en eso. Pero los levitas no se apuraron. Entonces llamó el rey al sumo sacerdote Joyadá y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajeran de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel determinaron para la tienda de las citas? Los partidos de la impía Atalía y sus hijos habían arruinado la casa de Dios. Llegaron incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas de la casa de Yahvé. Mandó el rey que se hiciera una caja que fuera colocada junto a la puerta de la casa de Yahvé y por la parte de afuera, y publicaron por todo Judá y Jerusalén que debían traer para Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo le rogaron y traían la contribución y la echaban en la caja hasta que se llenaba. Cuando llenaban la caja de los inspectores del rey, por medio de los levitas, se veían que había mucho dinero. Venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar la caja. Luego la tomaban y volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían dinero en abundancia. El rey y Joyadá se lo daban a los encargados de la preparación de la casa de Yahvé, y estos tomaban a sueldo canteros y carpinteros y también artesanos de hierro y bronce para la reparación de la casa de Yahvé. Así lo hicieron los encargados de la obra, y sus trabajos adelantaron la reparación del edificio, restituyeron la casa de Dios y su primer estado y la consolidaron. Acabando el trabajo, entregaron al rey y a Joyadá el resto del dinero, con el cual hicieron objetos para la casa de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y de plata. Durante toda la vida de Joyadá, los holocaustos se ofrecieron constantemente en la casa de Yahvé. Envejeció y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque habían hecho el bien en Israel con Dios y con su casa. Después de la muerte de Joyadá, los jefes de Judá vinieron a postrarse delante del rey, y el rey les prestó oído. Abandonaron la casa de Yahvé, el Dios de sus padres, y se inclinaron en los troncos sagrados de los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les mandó profetas que dieron testimonio contra ellos para que volvieran a él, pero no les prestaron oídas.
Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá, que presentándose delante del pueblo les dijo: así dice Dios, ¿por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrás éxito, porque han abandonado a Yahvé, el que él los abandonará a ustedes. Mas ellos copiaron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. El rey Joás no se acordó de la benevolencia que había tenido con él Joyadá, el padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, el cual exclamó al morir: véalo Yahvé y haga justicia. Y la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos, que invadieron Judá y Jerusalén, mataron entre la población a todos los jefes del pueblo y mandaron todo el botín al rey de Damasco. Pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque la gente abandonó a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo, los arameos hicieron justicia por Joás, y cuando se alejaron de él, dejaron gravemente enfermo a sus servidores, se conjuraron contra él por la sangre del hijo del sacerdote Joyadá, y lo asesinaron en su cama. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no encontró sepulcro de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Baasad, hijo de Simot, la amonita, y Josobaal, hijo de Simrit, la moabita. Lo tocante a los hijos de la gran cantidad de impuestos que pereció y la restauración de la casa de Dios, se halló escrito en el comentario de los libros de los reyes. En su lugar reinó su hijo Amasías. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó 29 años en Jerusalén. Su madre Yaadad era de Jerusalén. Obró lo que es bueno a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando se sintió fuerte, dio muerte a sus servidores que habían asesinado al rey su padre, pero no hizo morir a los hijos de ellos conforme a lo escrito de la ley. En el libro de Moisés, donde Yahvé tenía prescrito: no morirán los padres por los hijos ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los judíos de Judá y de Benjamín y los organizó como jefe de 1,000 y de 100. Hizo el censo de ellos. Desde los 20 años para arriba encontró 300,000 hombres escogidos y aptos para la guerra y en el manejo de la lanza y de la lanza grande, del escudo grande. Tomó también a sueldo en Israel a 100 talentos de plata, 100,000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios y le dijo: oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está contigo, ni con Israel, ni con ninguno de los hijos de Efraín. Si viene contigo, Dios te hará caer ante el enemigo, aunque tengas mucha tropa, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Amasías cobró ánimo y tomando de su mano marchó al valle de la sal, donde derrotó a 10,000 hombres, hijos de Seir. Los hijos de Judá apresaron vivo a 10,000 de ellos y llevaron a la cumbre de la peña. Los que precipitaron desde allí quedaron todos ellos reventados. Entre tanto, las tropas de Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra
Se desparramaron por las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bertorón, pero fueron derrotados 3,000 de ellos y se recogió mucho botín. Después de que regresó Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses del pueblo de Seir y los escogió para que fueran dioses suyos, y postrándose ante ellos les quemó incienso. Entonces se enojó Yahvé contra Amasías y lo mandó un profeta para decirle: ¿por qué has ido a buscar a otros dioses en ese pueblo? ¿Por qué no han podido librar de tu mano a su propia sangre? Mientras él le hablaba, Amasías lo irrumpió. ¿Acaso te he hecho consejero del rey? Cállate, no sea que yo dé orden de matarte. Entonces el profeta terminó con estas palabras: ya veo que Dios ha determinado destruirte, porque después de actuar así no quieres escuchar mis advertencias. Amasías, rey de Judá, después de haber consultado, mandó mensajeros a Joat, hijo de Ohacat, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: sube y nos veremos las caras. Pero Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó a decirle al cedro del Líbano: dame tu hija para mujer de mi hijo. Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon al cardo. Tú te dices: he derrotado a Sidón, por esto se siente muy glorioso, pero quédate ahora en tu casa. ¿Por qué ponerte en una calamidad y caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó a Dios, que había decidido entregar en manos de los dioses a Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Los de Judá fueron derrotados por Israel y huyeron cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y lo llevó a Jerusalén y echó bajo la muralla de Jerusalén, después la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Luego tomó el oro y la plata, y todos los objetos que se encontraban al cuidado de Obededón en la casa de Dios, y los tesoros de la casa del rey. Tomó rehenes y se volvió para Samaria. A Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, de Joás, hijo de Joacás, y rey de Israel. Los demás referente a Amasías, del comienzo hasta el fin, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Yahvé, después de que Amasías se apoderó de Yahvé, después de que Amasías se apartó de Yahvé, se conjuraron contra él en Jerusalén, pero lo que huyó a Laquis, pero mandaron gente en su persecución hasta Laquis y allí lo mataron, y transportaron el cadáver en carro al sepulcro con su padre en la casa de David. Todo el pueblo de Judá y todo Osías, que tenía 17 años, y lo proclamaron rey de Israel en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá. Después que el rey se hubo acostado con sus padres, Osías tenía 17 años cuando empezó a reinar.
y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre Jecolías era de Jerusalén, hizo lo que es malo delante de Yahvé, como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante toda la vida de Zacarías, que enseñaba el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a pelear contra los filisteos y los obligó a arrasar una parte de las murallas de Gat, de Jabné y de Asdod. Luego construyó ciudades frente a Asdod y a los filisteos. Dios los asistió con los filisteos contra los árabes que vivían en Garbaal y contra los amonitas. Los moabitas pagaron tributo a Osías y su familia llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre las puertas del ángulo, sobre las puertas del valle, y en el ángulo la fortificó. Construyó torres en el desierto y clavó muchas cisternas, pues tenía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como en labradores y viñadores de las montañas y en los campos fértiles, porque se interesaba por la agricultura. Osías tenía un ejército que no hacía la guerra. Eran tropas que salían a acampar por grupos, conforme al número de su censo, hecho por debajo de la vigilancia de Jogelgiel, el escriba, y Manasés, el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número de los hijos de la familia paterna entre los valientes era de 2.600, y sus órdenes estaban un ejército de 300.500 hombres que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey y al enemigo. Contra el enemigo, Osías proporcionó a todo aquel ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo reconstruir a Jerusalén máquinas inventadas por el ingenio, que colocó en las torres y en los ángulos de los muros para disparar saetas y piedras grandes. Su fama se extendió por lejos porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Pero una vez fortalecido con su poder, se puso muy orgulloso hasta corromperse. Desobedeció a Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías el sacerdote, y con él 80 sacerdotes, hombres valientes, que se opusieron al rey y le dijeron: no te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han consagrado para quemar el incienso. Sal del santuario, porque estás renegando, que no te merecerá honor ante Yahvé tu Dios. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se enfureció, y mientras que se enojaba contra los sacerdotes, botó la lepra de su frente a vista de los sacerdotes en casa de Yahvé, junto con el altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, al mirarlo, vieron que tenía lepra en la frente, por lo cual lo echaron de allí rápidamente, y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé lo había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte y vivió en una casa aislada como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey y gobernaba al pueblo. El resto de los hechos de Osías, del contenido del comienzo al fin,
lo escribió el profeta Isaías, hijo de Ammis, al fin que Osías ha de descansar de su padre, y lo sepultaron en el terreno donde está el sepulcro de los reyes, porque decían, es un leproso. En su lugar reinó su hijo Jotán. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, el día de mañana vamos a continuar con Segunda de Crónicas. Estamos leyendo el libro de las Crónicas y vamos avanzando poco a poco. En el capítulo 26 hemos llegado. Mañana continuaremos el 27 si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.